Segundo mes del año, segunda secuela para una serie ya consolidada por parte de Panini Manga. En esta ocasión vamos a conocer lo que ocurrió en Britania después de la historia de los 7 pecados capitales. Revisemos el tomo número 1 de los 4 jinetes del apocalipsis. Vámonos directamente a comenzar con la edición porque hay un par de cosas que yo pensé que ya de plano nunca más vería por parte de Panini Manga. Primero que nada tenemos el primer estreno con formato de tankobon en el año, ya saben, la versión más pequeña de cualquier historia que pueda sacar Panini. Ya para la portada es donde nos encontramos algo muy parecido a su predecesora. Sí tiene sus respectivas diferencias, pero creo que se esforzaron mucho en continuar la misma estética. En la parte del medio tenemos a nuestro protagonista, Percival, acompañado en la parte de la izquierda por este pequeño zorrito que parece ser mucho más importante de lo que aparenta. Ya en la parte de arriba tenemos la enumeración, aquí tenemos el número 1 y después en el centro nos encontramos la parte del título. Me gustó mucho la distribución, aquí particularmente se fueron por el nombre internacional de la obra, agregaron primero el título de la serie anterior, The Seven Deadly Sins, y después aquí en el centro tenemos Four Nights of the Apocalypse. Panini de plano no se pone de acuerdo en cómo llamar a sus obras, no sabe si traducirlas, no sabe si dejarlas en japonés, no sabe si poner el nombre internacional, en fin, nada más para terminar los elementos de la portada. Aquí abajo tenemos el nombre del autor y abajo tenemos el logo de Panini Manga, ya dentro de las líneas rojas que tenemos tanto abajo como en la parte de arriba, con esta pequeña línea que las delimita en color dorado. De fondo podemos ver que tenemos un poco de la nueva área geográfica donde va a comenzar esta historia, misma que nos vamos a encontrar en la parte de atrás. Es literalmente el mismo lugar, nada más que tiene diferente toma desde aquí. En la parte de la izquierda tenemos el logo de Panini Manga junto con la recomendación de edad, donde nos encontramos algo para mayores de 16. Después tenemos la sinopsis en la parte de la izquierda y una vez más tenemos al buen zorrito en la parte de la derecha. No tenemos prácticamente nada más. En el lomo nos encontramos algo más del lado sencillo. Tenemos un fondo blanco y los elementos son el logo de Panini Manga, el título de la obra, el número del volumen con este pequeño icono de un escudo. Después tenemos una ilustración un poquito caricaturizada de Percival. Me da mucha curiosidad ver qué otros personajes nos encontramos en este estilo en los siguientes lomos y finalmente concluimos con el nombre del autor. En las pestañas primero tenemos el mensaje del señor Suzuki, donde nos habla un poquito de que esta serie está pensada para que la puedas disfrutar sin leer los 7 pecados capitales antes, y sí, se los adelanto, sí se siente la independencia. Y en la pestaña posterior tenemos nada más el título de la obra. En la edición interior tenemos otra de esas que dan mucho miedo. Primero nos encontramos este mismo garabato de Percival que tuvimos en el lomo, y les digo que son de las que dan miedo porque son blancas. Tenemos que ver si termina poniéndose amarilla o no, porque últimamente Panini está teniendo muchos problemas con ello, y así como lo tenemos en la parte de adelante, ya para la parte de atrás tenemos una vez más el mismo escenario que vimos en la portada y en la contraportada. Tenemos un extra y es un separador donde tenemos exactamente la misma ilustración de Percival que tenemos en la portada, mientras que en la parte de atrás nada más tenemos el título de la obra, y eso es todo lo que vamos a tener en este volumen. Lo que les decía que yo pensé que nunca más iba a ver es ya para la producción editorial, donde tenemos una hoja con alto gramaje, completamente blanca. Realmente aquí casi no se transparenta nada. Es un tipo de hoja que yo pensé que ya no íbamos a ver nunca más en la editorial, pero pues aquí hace su regreso triunfal. Yo quiero creer que nada más es por esta serie y por los primeros volúmenes también, no creo que se la avienten todo así, pero bueno, es un gran recuerdo hacia el pasado. Tenemos una producción por parte de Mitos Editora y realmente la calidad es la mejor que hemos tenido en este año, por más increíble que suene. El único problema es que repite precisamente los errores que hubieron en este tipo de ediciones en el pasado. Como pueden notar, la encuadernación está tan fija, o tan dura más bien, que la parte del medio se llega a perder un poquito. No sé si se deba realmente al tipo de hoja o si tenga que ver más con la encuadernación, pero este es un problema que solíamos tener mucho anteriormente. Así que todo perfectamente equilibrado, como diría el buen Thanos. El regreso de la hoja de alto gramaje, pero también el regreso de esta encuadernación un poquito difícil. Ya para la traducción tenemos un trabajo de Diana Laura Morales. Yo nada más vi el anime y sí hay un poco de diferencias entre lo que se usa ahí y lo que se usa acá. Por ejemplo, los caballeros sacros, que es como yo los conocí, aquí se llaman caballeros sagrados, pero fuera de eso no hay ningún otro tipo de problema. También incluyen por ahí un crédito para la revisión por parte de Fernando Jiménez. No sé exactamente cómo manejen eso, si de por sí la traductora ya es mexicana. En el dibujo es donde se le notan los años de publicar un manga semanal al autor, porque tiene masterizado por completo la vibra y el cómo debe lucir un manga de acción y fantasía. Tiene una distribución de paneles muy variada y muy ágil, sabe perfectamente cómo coreografiar una pelea como las suyas, y este mismo dinamismo también se nota en otros aspectos, como la forma en la que nos familiariza con la actitud de su protagonista, o lo amplio que hace ver a su mundo con los ángulos correctos. Esta misma versatilidad en la distribución hace que la historia se mantenga con un muy buen ritmo, obviamente también apoyado por el hecho de que el autor le encanta la comedia, y la comedia física en particular. Y a ver, no nos vamos a meter aquí en discusiones de qué comedia es mejor, pero pues tenemos un copy and paste con el tipo de chistes que se aventaba en los 7 pecados capitales. En fin, lo último
último que nos falta por checar son los fondos, y esto es lo que más me sorprendió. Como les comenté al inicio, yo solo había visto el anime de los 7 pecados capitales, y si bien el mundo no se veía mal, sí se llegaba a sentir más o menos como el típico mundo medieval genérico. Sin embargo, aquí no sé si es porque el autor es más experimentado y cuida mejor estas cosas, pero pues los fondos hacen ver mucho más vivo a Britannia que en la obra anterior, ya sea desde los fondos, donde nada más vemos campos y montañas, hasta la parte donde podemos ver las aldeas. De verdad se siente muy acogedor este tipo de ambientación. Ah, por cierto, casi se me olvidaba, ¿no sienten que el estilo de dibujo le da un aire a Dragon Ball? De verdad hay paneles, rostros e ilustraciones que me recuerdan mucho a las aventuras de Goku chiquito. No me sorprendería que de verdad el autor tomara como inspiración esa primera historia, o quién sabe, tal vez estoy delirando, déjenmelo en los comentarios. Para la historia, les voy a ser sinceros, no hay muchas diferencias con su predecesora, al menos en cuanto al tipo de historia que es, al ritmo, a los personajes, etcétera, etcétera. Aquí vamos a conocer a Percival, un chico que lleva desde su nacimiento viviendo con su abuelo en una montaña llamada el Dedo de Dios, que es literalmente un cilindro de piedra altísimo, por lo que ha pasado toda su vida aislado del resto de Britannia. El chico es el arquetipo total de un protagonista de buen corazón que se la pasa entrenando, comiendo y durmiendo con su abuelo en una pequeña cabaña, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, esta pequeña paz que disfrutaba día a día llegará a su fin justo en su cumpleaños número 16. Según su abuelo, al llegar a esta edad, él se embarcó en un viaje para conocer el mundo y era momento de que Percival también lo hiciera. El chico, a pesar de que sí siente curiosidad, termina mintiéndole a su abuelo al decirle que nada de eso le importa porque lo único que quiere es vivir con él. Después de todo, no quiere hacerlo sentir mal con su partida. Sin embargo, esta mentira le dura muy poco porque aquí es donde ocurre la llamada a la acción que da inicio a su camino del héroe. Ese mismo día, un sujeto con armadura roja aparece en el Dedo de Dios y debido a su inocencia, Percival lo deja pasar a ver a su abuelo, a quien sin ninguna explicación va a comenzar a atacar, provocando la ira del joven, quien va a intentar fervientemente detenerlo. Sin embargo, la diferencia de poder es simplemente abrumadora y ambos, abuelo y nieto, terminan siendo heridos de gravedad. Justo antes de irse, el sujeto de armadura carmesí, que ahora sabemos que se llama Ironside, le explica a Bargis, el abuelo, que este ataque es debido a un bien mayor, pues una profecía ha sido recientemente descubierta. Al parecer, 4 caballeros están por llegar a Britannia y con ellos también llegará la destrucción del rey Arturo. Parece que cualquiera puede convertirse en uno de esos 4 caballeros del apocalipsis, por lo que deben cortar toda posibilidad de que un antiguo caballero sacro busque ese poder. Porque sí, escucharon bien, los caballeros sacros son mencionados aquí también, y resulta que el abuelo era uno de ellos, así que después de que Ironside se vaya del Dedo de Dios, Bargis decide contarle la verdad a Percival, quien parece haber resistido de mejor manera el golpe anterior, dándonos tal vez por ahí una pista de que no es una persona normal. Su abuelo le cuenta que tanto él como el sujeto que les acaba de atacar eran caballeros en su juventud, pero más importante aún, que esa persona es en realidad su hijo. Así es, Ironside es el padre de Percival. Estas que se volverían las últimas palabras de su abuelo dejan lleno de tristeza y de dudas al joven, pero al menos ahora ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Termina de despedirse apropiadamente de quien lo acompañó durante toda su vida y tras ponerse su capa y su casco para siempre sentir que estará a su lado, el niño se embarca en la aventura que cambiará su vida, buscando entender por qué ocurrió todo esto en su cumpleaños número 16. Y aquí es donde empieza el viaje, aquí es donde Percival va a ir de ciudad en ciudad, conociendo a diferentes personas, tanto aliados como enemigos. Parte del encanto de la obra es que en esta ocasión tenemos a un protagonista realmente inocente, que va a aprender a diferenciar entre los malos y los buenos conforme avance su aventura, y me gustaría decir que la serie tiene cosas que destaquen o que la hagan notar sobre su predecesora, pero lamentablemente no. De momento se ve bastante parecida, se utiliza todo lo que el autor ya había establecido en la obra anterior para darle continuidad en este mundo, lo cual, manejado de la manera correcta, puede dar como resultado algo muy destacable, porque tendrá la oportunidad de corregir cualquier error que haya tenido o de profundizar más en algunos temas que dejó un poquito de lado anteriormente. Pero ojo, eso no quiere decir que no le vayas a entender si no viste Seven Deadly Sins. De propias palabras del autor, esta es una historia que está diseñada para que cualquier persona la entienda en cuanto la lea, y siendo justos, la verdad es que lo logra, a pesar de que todo ocurre en un universo que ya conocemos de antes. Si tú empiezas a leer aquí, vas a entender el contexto suficiente para saber qué tipo de lugar es, qué tipo de cosas ocurren, etcétera, etcétera. Tal vez te puedas perder alguna que otra referencia o cameo en el futuro, pero nada que arruine tu experiencia leyendo la obra. Yo creo que lo que más puedo destacar es que sí se nota la diferencia en cuanto a la experiencia que tiene ahora el autor. El guión es muchísimo mejor y cada intervención de cada personaje se siente más única y llena de su propia personalidad, y obviamente el dibujo y las secuencias de acción son superiores. Si estás buscando una serie con una fórmula ya conocida y una estructura clásica del camino del héroe, yo creo que esta es una obra que te puede gustar. De verdad se nota que el autor quiere llevar su mundo a horizontes que nunca había llegado antes. Pero bueno, eso ha sido todo por los 7 pecados capitales, los 4 caballeros del apocalipsis. Como les comentaba, es una continuación que yo creo que
que si seguiste la historia anterior es un requisito, porque sigue expandiendo un mundo que yo en lo personal siento que se desaprovechó en la historia original. La cantidad de personajes y de diferentes tipos de personajes que había, sin duda alguna, se prestaba para una exploración muchísimo más amplia que la que se dio, tan centrada en la raza de demonios y la raza de las diosas, así que se agradece que el autor tenga más espacio para explayarse como se debe. En fin, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.